Ahora, con eso no les quiero asustar, ¿va? Obviamente el miedo está, pero la cosa está en vencer el miedo y que al final es un trámite que tenemos que llevar nosotros todos para poder ejercer la profesión. O sea, querramos o no querramos, nos tenemos que enfrentar al examen. Y sea como sea, obviamente hay profesionales o hay docentes que examinan que son chacales, ¿verdad? Eso no lo vamos a desmentir. Pues yo tuve en cada fase tuve un determinado chacal, no voy a decir quiénes son Determinado que chacal, al final de cuentas son colegas y son amigos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues nos tenemos que enfrentar y no es sembrar un miedo, simplemente es una experiencia que yo tuve en ese momento y pues, los comparto, ¿verdad? Pero sí, igual enfréntense, ¿va? Sea quien sea, como me dijo el que me preparó para mi examen, le di mi terna y me dijo, tal persona, mire, él es malo usted, me dijo, mala leche. malintencionado y loco, ajá, así me dijo, él es malintencionado y loco, me dijo, pero puede ser que no llegue al examen, ¿va? Así que también vaya con esa posibilidad. Puede ser de que no se integre la terna y que no lo examine, pero puede ser que sí también. Entonces, usted vaya con la mentalidad de que sí va a llegar y mantenga la posibilidad de que no llegue y que igual llegue quien llegue, usted tiene que examinar, usted le tiene que responder a él. Y capaz de que no llegue a él y llega otro peor que usted ni lo conoce, ni yo lo conozco, mijo. Entonces, igual usted tiene que examinarse, ¿verdad? Como sea. O sea, a veces saber o no saber, ahora ya no es así, ahora son 15 minutos antes, se sortea la terna y se examina uno. Ya no se sabe como antes, 10 días de anticipación, quién lo examinaba a uno y con aquel tormento de me tocó este, me tocó este, me tocó este, o sea, me tocó este, básicamente, porque a veces ni se internan, pues, o sea, pero, pero es de animarse de todos modos, que al final de cuentas, para uno se estudia y realmente si uno estudia a conciencia desde primer año, no tendría que pues tener examen técnico profesional porque uno lo sabría de por vida, ¿verdad? Pero hay cosas que uno no lo estudia bien, hay cosas que uno lo olvida y pues obviamente tiene que haber un examen para realmente establecer si sabemos y si no sabemos. Hay quienes realmente preguntan lo que uno no sabe porque sí me tocó en una de las veces uno de que me estaba preguntando unas cosas que no sabía, pero porque son cosas de muy de calle, ¿verdad? Que es el que él maneja porque él litigaba ya. Entonces yo no litigaba, entonces yo no tenía cosas muy prácticas, pero ni modo. A veces con eso toca luchar y toca pelear y al final, pues las batallas se pueden ganar, se pueden perder, pero siempre se aprende de algo. Gracias, Eric, por el Dice, tip. perdón, Gracias por los tips, le digo, y por el consejo de ahí. nada, para servirles. Buena Y onda. insisto, no es por sembrarles miedo desde el primer año, porque al final de cuentas, si le tenemos miedo, pues igual nos tenemos que enfrentar tarde que Sí, temprano. gracias, Eric, muy amable. Para servirles. Dice que si ya sabemos cuándo serán los parciales, todavía no han publicado las fechas. Es que en otros semestres sí, pero como nosotros tuvimos un paro de semana y media, pues obviamente esa semana y media se va a extender para saber cuándo van a ser los exámenes. No se preocupen, los exámenes se van a hacer primera o segunda semana de septiembre. Entonces, todavía tenemos tiempo para agotar los contenidos del examen. En ese orden de ideas, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ya vimos lo relativo, empezamos a ver los conceptos jurídicos materiales, la persona, vimos su etimología, es decir, cómo surge el término persona, desde Grecia, recordémonos de que se habló, permítanme, que nos acaban de mandar un correo aparte de la coordinación, todo lo voy a ver, disculpe, a No ver se si no es preocupe, nada hermano, le urgente, mandaron. del examen me mandaron, no, de que ya la U, todos modos dice de que van a hacer exámenes. No fue el correo. Dice que sí es urgente. Permítame. Bueno, dice que es urgente, pues algo que ya sabíamos. Es la ratificación de que en ese semestre va a ser virtual todo el semestre. Yo me lo imaginé desde un principio, porque según el rector, ahorita en agosto íbamos a hacer clases presenciales, ¿no? Y el pico realmente nunca se ha bajado, nunca se ha hecho un descenso de los casos como tales. De los casos activos sí hubo un descenso, por supuesto, pero de los casos como tales, la curva no ha habido
no se ha aplanado la curva como tal, ni se ha mantenido la alza, eso sí, y pues según dicen las autoridades de la comisión del COVID, de que va a ser en septiembre va a ser el repunte, el pico más alto del repunte del COVID, o sea, está, está dura la situación, entonces sí, lo más lógico es que no existan clases presenciales en ese semestre, es la rectificación de que vamos a estar todo el semestre virtualmente, pues que igual acá o allá da lo mismo, igual aquí damos las clases como debe de ser. Bueno, entonces habíamos hablado de las personas, hablamos de la correcto, como dice aquí ¿quién fue? Como dice aquí Gerardo, nos quedamos en la clasificación de las personas, porque vimos la etimología, cómo surge de personare, que era el ruido que producía la voz a través o el efecto de la voz con la máscara, a eso se le llamó personare, resonare, posteriormente fue quien lo hacía, que era el actor, o el personaje o la actriz y quien encarnaba todo y al final de cuentas era la persona como tal, entonces en Roma a ese se le llamó personaje. Y posteriormente en la época del cristianismo se le denominó la persona humana. En el preámbulo de nuestra constitución, si lo leemos, dice, invocando el nombre de Dios, nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana. Entonces, desde nuestra concepción naturalista de nuestra Constitución, pues ya habla de persona humana. Incluso el artículo tercero de la Constitución también dice la protección de la vida de la persona humana, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces sabemos la etimología, vimos diversas acepciones como persona, como sujeto de derecho, como persona biológica, como filosóficamente, como lo vemos, como aquel ser pensante. Vimos la clasificación como persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Ahí nos quedamos en la clase anterior y entonces ahorita vamos a iniciar con la presentación de la clase del día de hoy. Ya está grabando la clase, en la clase anterior no la grabé, entonces con el permiso de ustedes, esta misma grabación va a ser para la sección F, que al final estamos viendo lo mismo y lo vamos a dejar hasta el mismo punto. Vamos a ver hoy entonces conceptos jurídicos fundamentales materiales, la persona individual. Definición. Vamos a leer primero lo que nos dijo. Esa vez lo vimos, Guillermo Cabanelas, el diccionario de Derecho Usual. Ya leímos de que cualquier hombre, cualquier mujer y todo ello, bueno, eso sí ya lo leímos, entonces no le voy a dar otra lectura a esto. Él da una definición también de persona jurídica, pero eso lo vamos a ver ya posteriormente. Solo que pedirle la otra. Ya lo encontré. Bien. Entonces, encontramos de que la persona puede definirse como un sujeto o persona, como miembro de una sociedad. También decimos de que es el sujeto, una persona humana, el individuo. O sea, la persona jurídica individual somos nosotros. Yo, Javier Alejandro Soto, soy persona jurídica individual. Es un ser racional con la capacidad de crear sus propios instrumentos de trabajo y que es susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. En efecto, esta definición me gusta mucho porque nos enfoca, en primer lugar, dentro del materialismo y la teoría de la evolución, habla sobre un ser racional. Si hablamos de un ser racional, decimos de que el ser humano es un animal racional, porque al final de cuentas somos catalogados como animales, pero animales racionales. Y que nosotros podemos, con esa racionalidad, nosotros podemos modificar la naturaleza y con ello crear nuestros propios instrumentos de trabajo, que ya los vimos en el semestre anterior, ¿verdad? Y que nosotros somos susceptibles de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Eso ya va del punto de vista jurídico. Entonces dice, según García Maínez, dice, es el ente capaz de tener facultades y deberes. Esa es una definición genérica de persona, no persona jurídica individual, porque cuando dice ente capaz, decimos de que el ente puede ser colectivo o puede ser individual. Entonces es una definición genérica de persona. Entonces yo me quedo más con el ser racional, con la capacidad de crear sus propios instrumentos de trabajo y que es susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones.
La persona jurídica, para considerarse como persona como tal, como persona jurídica individual, debe de tener una personalidad. Si vamos a personalidad no nos referimos estrictamente al carácter de las personas, ¿verdad? Obviamente dentro de nuestras características como tales, tenemos una personalidad, por ejemplo, de ser amables, de ser enojados, de ser buena onda, de ser mala onda, de ser egocéntricos, de ser extrovertidos, de ser introvertidos, etcétera, etcétera, etcétera. Si es parte de nuestra individualidad o de nuestra personalidad. Pues hablamos dentro del mundo de lo jurídico, no se refiere a de tener un buen o mal carácter, de que a mí no me dicen nada, yo no tengo miedo a nada, a nadie, yo soy un valiente, no sé qué, o a mí no me gustan los cuentazos, ¿no? Porque yo sé que a mí me pegan y que no sé qué, tengo un jodevito, que no sé qué. No se refiere a eso, pero precisamente la personalidad jurídica. La personalidad jurídica es merced de la persona, es decir, que todas las personas, todas las personas jurídicas individuales, tenemos personalidad jurídica por el hecho de serlo. Por eso es merced de la persona, le corresponde a las personas. Por más de que ustedes se dan cuenta, no sé si se dan cuenta en el semestre anterior, pues escucharon aquí a mis perros ladrar, yo tengo perros y me gustan mucho los animales. Obviamente hay animales que no me gustan, ¿va? Pero eso es distinto. Pero por ejemplo, yo no puedo venir y decir los derechos de los animales. ¿Por qué? Porque los animales no tienen personalidad jurídica, los animales irracionales. Tienen personalidad jurídica únicamente los animales racionales como los seres humanos. Nosotros sí tenemos personalidad jurídica. Entonces yo no puedo venir a hablar de derechos de animales, no. Ahora puedo hablar de leyes de protección animal y ambiental. Por supuesto que puedo hablar de ello y estoy a favor de ello. Y estoy de acuerdo con todos esos movimientos. Con lo que no estoy de acuerdo es cuando las personas dicen los derechos de los animales. ¿Por qué? Porque los animales no tienen derechos, no van a ser sujetos, no van a hacer una compraventa, no van a ir a comprar su concentrado, se lo compramos nosotros en todo caso. O sea, no pueden celebrar un contrato, no se puede celebrar un contrato, no pueden ser consideradas personas, de no tener, para ser personas, no tienen personalidad jurídica. Entonces, obviamente, no se les puede dar derechos a los animales, se les puede dar protección. Bueno, entonces por el hecho de ser personas, es merced de nosotros la personalidad jurídica. Es como cuando ustedes bueno, cuando vieron los Simpsons, o que Dios nos proporcionó de un alma que es inherente a nosotros y que es por merced de ser personas. Pues así también es con la personalidad jurídica. Obviamente, yo tampoco puedo vender mi personalidad jurídica a Milhouse, ¿verdad? Por o a la persona que me prestó los 20 quetzales de aquel ejemplo, le digo, mire, ¿sabe qué? Quédese con los 20 y se queda con mi personalidad jurídica, ¿va? Tampoco eso no se puede transmitir la personalidad jurídica. Entonces, ya aterrizando una definición, dice que es una investidura que el Estado otorga para gravitar dentro del mundo del derecho. Esta es una definición que la proporcionó Eduardo García Maínez y que yo cuando estaba estudiando en Introducción al Derecho, en segundo A, en el primer año, allá en los lejanos años 2005, me recuerdo de que yo la leí la definición, me la aprendí, sí, me la aprendí de memoria, pero me costó entenderla. O sea, es la facultad, es la investidura que el Estado otorga a las personas para gravitar en todo el mundo del derecho. Entonces yo me imaginaba un astronauta que iba rotando sobre el eje de la Tierra, iba dando vueltas sobre el eje de la Tierra, iba sobre la misma. Hasta imaginaba al de NTV, al astronauta, el astronauta de NTV, todo eso me lo imaginaba yo, pero en sí, ¿qué significa la investidura y qué significa gravitar dentro del mundo del derecho? Entonces ya entendiendo un poco la definición que nos daba ahí García Maínez, esa investidura es la que otorga el Estado a través de la legislación, es decir, la ley a través de la Constitución Política de la República de Guatemala y a través del Código Civil nos va a dar una cualidad, nos va a dar una potestad, nos va a dar una calidad como tal, nos va a dar una facultad, una potestad. ¿Para qué? Para ser sujetos de derechos y de obligaciones, que para ser sujetos de derechos y obligaciones es gravitar dentro del mundo del derecho. Entonces, para que entendamos mejor, la investidura que el Estado otorga
significa que el Estado, a través de las leyes, a través de la legislación, a través del cuerpo normativo jurídico, nos va a otorgar una calidad de persona. Al tener una calidad de persona, nos va a dotar de personalidad jurídica, que la personalidad jurídica no significa ni más ni menos que se nos va a considerar como personas o sujetos de derechos. Es decir, la facultad para poder ser sujetos de derechos y poder contraer obligaciones. Eso significa personalidad jurídica. Entonces, recapitulando, persona es el ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso es persona. Personalidad es la investidura que el Estado otorga para ser sujeto de derechos y de obligaciones. Entonces ahí nosotros contamos una diferencia para poder decir, bueno, ¿y persona y personalidad es lo mismo? No, digamos que lo general es la persona y lo específico es la personalidad. Que la persona es el ente que puede adquirir derechos y contraer obligaciones, y que al considerarse como personas va a ser el sujeto de derechos y obligaciones, que eso nos lo otorga la personalidad jurídica. La personalidad jurídica tiene un inicio. ¿Cómo inicia la personalidad jurídica de la persona? Existen diversas teorías que van a explicar el origen de la personalidad jurídica. Hablando de origen, ¿va? Origen, esencia del Estado de Derecho, ahorita eso nos vamos alejando. Van a ser teorías que nos van a explicar el origen de la personalidad jurídica. Existen 4 teorías. La primera de ellas es la teoría de la concepción. ¿Qué es esta teoría de la concepción? La teoría de la concepción dice de que la personalidad jurídica va a surgir desde que el ser humano es concebido. O sea, de que una persona va a ser considerada persona y tener personalidad jurídica, es decir, ser sujeto de derechos y obligaciones, desde el momento en que es concebido. Y hay concepción cuando el espermatozoide ingresa al óvulo de la mujer. Ahí hay concepción. Entonces, desde que somos concebidos, según esta teoría de la concepción, desde que somos concebidos tenemos personalidad jurídica. Por eso es de que en países como Guatemala y la mayoría del mundo, como desde que somos concebidos tenemos personalidad jurídica, por lo tanto tenemos derecho a la vida, por lo tanto el, el aborto está considerado y catalogado a delito. El aborto, pero no el accidental, ¿verdad? No el terapéutico. Existe un aborto intencional, eso es considerado como delito. Bueno, que podemos hablar de que si es moral o no, si es ético o no, si es se puede permitir o no, si estoy a favor o en contra o no, pues eso ya es otro tema de discusión. Ahorita estamos hablando de casos y hechos reales en nuestra legislación y vigentes. Hoy en Guatemala está calificado como delito. Bueno, ahora bien, algunos vienen y dicen, miren, pero ¿cómo es posible establecer una concepción? O sea, no se sabe desde cuándo hay una concepción. Entonces, esa es una crítica que hacen a esta teoría de la concepción. Hay quienes están en contra y dicen, no, 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 no. La teoría de la concepción no sirve porque no sabemos recientemente cuándo existe una concepción. Por eso es también de que existe la pastilla del día siguiente y que por lo tanto no está penado. ¿Por qué? Porque ni los doctores saben cuándo existe realmente o específicamente cuándo inicia la concepción, cuándo hay concepción, cuándo inicia vida de un ser humano. Entonces, pues esa es la crítica que dicen. Entonces, no sabemos cuándo es persona jurídica, y por eso es que existe la pastilla del día siguiente, porque no se logra establecer cuándo hay una concepción. Incluso hagamos el extremo de que ustedes vengan bueno, con su pareja puedan tener relaciones sexuales, obviamente, pues, digamos de que existe o aparentemente existe una concepción y ustedes bajo juramento, en declaración jurada, firmada ante notario, van a decir, sí, ese día hubo, que no sé qué, tuvimos acción y que probablemente ahí tenemos una, una concepción, por lo tanto, a partir del día de hoy ya tiene personalidad jurídica.
eso es imposible porque incluso puede ser de que pasaron meses evitando y que no queda a la primera, ¿va? No, no es como que donde pongo el ojo, pongo el patojo ya rápido, ¿va? No es tan así. Entonces, esa es la crítica a esta teoría de la concepción. Obviamente ya van 4 o 5 meses en el cual ahí sí ya, por supuesto, ya tiene personalidad jurídica según esta concepción, pero Sí, bueno, ¿sí? perdón, solo para hacer un aporte, no sé si estoy mal. Yo recuerdo haber escuchado en dado momento que el uso de esta pastilla, que comúnmente era al día siguiente, ¿verdad? Ajá, No era penada específicamente porque la concepción no se da en el momento en el que el espermatozoide penetra el óvulo, sino que empieza el proceso de fertilización y que comúnmente la concepción inicia al tercer cuarto día, puesto que lo que hace el espermatozoide es hospedarse en lo que es el útero y posteriormente ya ajá. empieza el proceso de concepción. Quizá por esta razón. No puede ser esa razón, por supuesto. Sí, muchas gracias, gracias por el comentario, muchas gracias por la ampliación de la información. Sí, podría ser una de las causas, pero incluso cuando ya existe la concepción y ya existe pues el vientre, bueno, llamémosle feto, ¿va? El bebé o la bebé, los científicos siempre hacen una aproximación de estableciendo los doctores, mire, aproximadamente tiene tanto, según lo que mide, todo eso tiene tanto tiempo, tiene tantas semanas, o sea, pero es un aproximado. Entonces, la crítica a la teoría de la concepción es de que no sabemos fehacientemente cuándo existe o no la concepción. Incluso lo que usted dice, eso ya son avances de la, de la discusión y pues es bueno saberlo porque según todos mis estudios de lo que yo he pues, leído jurídicamente, no, no a través de la medicina, sino que jurídicamente se dice que la concepción es cuando existe eh, cuando el espermatozoide ingresa en el óvulo, pero como usted dice que existe la fertilización y que aproximadamente al tercer día ya existe una concepción, pues entonces no es fehacientemente lo que dicen los autores de derecho al decir que hay concepción al momento de que existe que el óvulo, perdón, el espermatozoide ingresa al óvulo. Muchas gracias por la aportación, voy a dar también lectura a eso para establecer recientemente y pues obviamente ampliar esa información a las demás clases. Muchas gracias. Entonces tenemos la teoría del nacimiento. Dicen de que para los de la teoría del nacimiento afirman de que la personalidad jurídica se adquiere hasta que nace el bebé o la bebé, de que los 9 meses anteriores se le considera feto y que considera de que como no ha nacido, nunca gozó de personalidad jurídica y que cuando es feto, pues no tiene personalidad, pues porque no se le considera todavía persona, a un feto. Dice de que establece de que un feto no tiene vida, entonces podría autorizar el aborto. Esa es una de las críticas que se le hace a la teoría del nacimiento. ¿Cuándo hay nacimiento? Hay nacimiento cuando el bebé o la bebé sale del claustro materno, ya sea por parto llamado natural o por cesárea, cuando ya existe el nacimiento per se dice desde que ahí ya tiene la personalidad jurídica. ¿Qué pasa si nace muerto? Bueno, al nacer muerto, ya nació. Entonces, al nacer, tenía derecho a la vida, pero como nació sin vida, pues tiene derecho a una defunción. Entonces ahí es donde se guarda eso. Pero la crítica a la teoría del nacimiento es de que como ellos dicen de que un feto no tiene vida, entonces ahí se va a autorizar el aborto. Entonces, los seguidores del nacimiento dicen esto. Vienen otros y dicen, bueno, está bien, obviamente para que nazca tiene que haber una concepción. Por lo tanto, tiene que haber concepción, tiene que haber nacimiento, pero para que tenga personalidad jurídica, tiene que tener una viabilidad, que significa que el nuevo ser, que el bebé que acaba de nacer, tenga la aptitud de seguir vivo, de seguir viviendo sano fuera del claustro materno. Aunque sea en incubadora, como lo estamos haciendo en la clase pasada, que se me ha ido el término, aunque sea en incubadora, pero con que tenga la aptitud de seguir viviendo sano fuera del claustro materno, ya se dice que tiene condiciones de viabilidad. Ahora, para los de la teoría de la viabilidad, dice que si nace sin vida, pues nunca existió para el mundo jurídico. Entonces, ¿qué pasa con ese ser vivo?
como nunca, como tiene que esperar a que nazca. Entonces, ellos desechan la concepción. Tiene que esperar hasta que nazca. Bueno, nace. Bueno, ya nació. Todavía no tiene personalidad jurídica. Hay que ver si puede seguir viviendo solito y sano. Si no logra vivir solito, pues entonces nunca nació para el mundo de lo jurídico. Entonces nunca tuvo derecho ni a la vida, nunca tuvo derecho al nombre, nunca tuvo derecho a una defunción como tal. Entonces esa es la crítica a esta teoría de la viabilidad. Y existe una cuarta teoría. Tenemos la teoría de la viabilidad, entonces si se dan cuenta, aquí está solamente pues saliendo el pozo materno y aquí ya se ve que el bebé pues está viviendo aparentemente fuerte, perdón, fuera del claustro materno. Y tenemos la teoría ecléctica. Dice que adopta las tres teorías anteriores en una misma, es decir, la concepción, el nacimiento y la viabilidad. Aquí no son grises, aquí no son blancos o negros, no son ni rojos ni blancos, no son ni rojos ni cremas, no son ni Barça ni Real. Aquí son, si hablamos de rojos y cremas, aquí son rosados. Si hablamos de blanco o negro, son grises. ¿Por qué? Porque aquí no se hacen bolas, bueno, aquí adoptamos todas las teorías. Teoría de la concepción, teoría del nacimiento y la teoría de la viabilidad. ¿Cuál es la posición del Estado de Guatemala? El Estado de Guatemala adopta esta teoría ecléctica. Por favor, apenas se viene ese nombre, es ecléctica. Yo he calificado exámenes donde decía eclesiástica. Es extremo y en todos los años siempre califica lo mismo. Yo creo que, no sé, tienen algo que, no sé, tal vez le piden mucho a Dios para el examen y creen de que, eclesiástico, sí, eclesiástico es la respuesta, ¿va? No, es teoría ecléctica. ¿Qué dice el artículo primero del Código Civil? El artículo primero del Código Civil, desde ahí nos dice personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento. Aquí, teoría del nacimiento. Y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece. Ahí estamos hablando de la teoría de la concepción. Siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Ahí estamos hablando de la teoría de la viabilidad. Entonces, en el artículo primero del Código Civil, ahí anoten donde dice comienza con el nacimiento, pongan ahí teoría del nacimiento, sin embargo, que está por nacer, ahí pongan la teoría de la concepción y por último pongan teoría de la viabilidad. Y haciendo un conjunto de eso, como contiene las tres, nuestro ordenamiento jurídico tiene una teoría ecléctica. Ahora, ¿qué dice nuestra Constitución Política de la República de Guatemala? En el artículo tercero. El artículo tercero dice derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. En ese sentido, la Constitución Política de la República de Guatemala adopta, ahí sí, la teoría de la concepción. Y nuestro Código Civil adopta la teoría ecléctica. Ahora bien, el hecho de que la Constitución diga solo concepción y que la otra diga la ecléctica, el artículo primero no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque ni disminuye, ni restringe, ni violenta la Constitución, no la contradice. Por lo tanto, no es una norma jurídica inconstitucional y por lo tanto, pues, no se violenta el principio de supremacía constitucional. Al contrario, al establecer dos teorías más, amplía la protección de la persona y por lo tanto, pues en vez de restringir, al contrario, va a ampliar la protección de la persona humana, de la persona humana y por lo tanto, pues no existe contradicción alguna. Entonces, si bien es cierto, nuestra Constitución adopta la concepción, nosotros decimos que en Guatemala nuestro ordenamiento jurídico adopta la teoría ecléctica. No es de nacimiento, no es de concepción, ni de habilidad por sí separadas. Nuestra legislación va a adoptar la teoría ecléctica. Si bien es cierto, constitucionalmente tenemos la concepción,
También lo es de que a través del Código Civil se amplía y por lo tanto, pues al ampliar nos va a hacer que nuestro ordenamiento jurídico pues contemple la teoría ecléctica. El fin de la personalidad jurídica, pues la personalidad jurídica termina con la muerte de la persona. Ahora bien, antes de que hablemos de eso, quisiera darles una definición, les voy a leer una definición establecido en el tomo 3 del Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanelas. Aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y si se dan cuenta, es la aptitud. Aunque a mi juicio, eso es más que todo, eso es una capacidad. Bueno, eso es lo que dice en su diccionario Cabanelas. Diferencia individual que distingue a cada persona de los demás. Bueno, eso ya es algo más genérico. Carácter bien definido, personaje notable, escrito, discurso, vamos a ver, representación legal para litigar. Aquí habla de la personalidad, del nacimiento, de la personalidad, donde establece tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con figura humana, es decir, la viabilidad, ¿verdad? Ya me perdí con figura humana. Para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca. Para el Código Civil Español, ellos adoptan más que todo una teoría del nacimiento. Aquí tenemos la teoría ecléctica. Aquí no se anduvieron con cosas, con babosadas, perdón por la palabra, pero no se anduvieron con cuentos y dijeron, bueno, aquí a lo mejor agarramos las teorías que al final de cuentas puede ser de que abortó o puede ser de que se pierda, pero por perderse incluso nace y se hace un acto de defunción, fuerza en el nacimiento. Nace muerto, igual tiene una defunción. ¿Y qué pasa con aquellas personas que nacen, pero nacen con problemas, bueno, los bebés que se hacen heces en el vientre y se lo comen o algo así, pues al final de cuentas tienen problemas para poder sobrevivir al nacer. Y si se mueren, ¿qué pasa ahí? ¿Tiene o no tiene personalidad jurídica? Sí, tiene. No, ¿Por qué no? Y tiene Para mí sí tiene. Uno fue Sí, tiene. concebido. Dos, nació. No nació en estado de habilidad. Es cierto, no nació en estado de entonces si viabilidad, nació, sí tiene líquido. pero sí nació. Desde el Incluso hecho, fue desde el concebido. momentito que es concebido, tiene derecho a persona. Ya Correcto. es una persona jurídica, aunque no tenga nombre, pero ya es una persona. Correcto. Entonces, agarramos la idea. Eso es lo que hace la personalidad jurídica en nuestro Código Civil. ¿Sí? Bueno, la personalidad jurídica va a terminar con la muerte de la persona. La muerte de la persona puede ser a través de una muerte natural o una muerte presunta. Bueno, la muerte natural, al final de cuentas, por más de que sea, por ejemplo, bueno, ojalá que no, toco madera, pero me balean o me apuñalan, como sea, al final la causa de la muerte como tal va a ser un paro respiratorio, va a ser un paro cardíaco, al final de cuentas va a ser una muerte natural como sea, que lo provoque en otras cosas, pues eso ya es distinto. Entonces puede ser por la muerte de la persona y hay una muerte en la cual nosotros asumimos que esa persona falleció, que esa persona murió. Le llamamos muerte presunta. La muerte presunta la encontramos regulado en el artículo 63 del Código Civil. Dice, muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste, y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legalmente pedir posesión de la herencia. Perdónenme, ¿qué artículo dijo? 63 del Código Civil. Gracias. De nada. En ese orden de ideas, para que se haga la presunción de una persona haya fallecido,
previamente se le tiene que declarar su ausencia. ¿Qué quiere decir la ausencia? Es ausente la persona que se encuentra fuera del territorio de Guatemala o estando dentro del territorio de Guatemala, se ignora su paradero y que no dejó representante legal. Si lo ponemos así, ese es un supuesto complejo. Ahora tiene dos hipótesis. Tiene que estar afuera, tiene que estar tiene que estar en Guatemala, pero se ignora su paradero. Y aparte de ello, tiene que no dejó representante legal en Guatemala. Entonces, si una persona está fuera de Guatemala o está en Guatemala, pero se ignora su paradero y no dejó representante legal, se puede declarar su ausencia. Bueno, se declara la ausencia, se le declara como ausente a esa persona a través de un trámite primero notarial y después el juez declara la ausencia, es decir, primero se inicia con un notario, con un trámite extrajudicial notarial y luego el notario ya lo lleva ante el juez y ya el juez va a declarar la ausencia de la persona. Entonces, pasan 5 años de que se declara la ausencia y no tenemos conocimiento de esa persona, qué pasó con esa persona, podemos declarar la muerte presunta. ¿Sí? Entonces, al ausente, que no se sabe nada dentro del plazo de 5 años, se le declara muerto presunto. Es decir, nosotros asumimos que murió. El otro caso que se puede declarar la muerte presunta lo encontramos en el artículo 64, es decir, un artículo después, literal C. Dice, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Es decir, que existen dos motivos por los cuales se puede declarar la muerte presunta. Uno, al ausente que no conocemos nada después de 5 años de su declaración de ausencia o como la última noticia que supimos. Si transcurre 5 años y no sabemos nada sobre esa persona, se declara la muerte. Eso sí, pues tiene que estar declarada la ausencia antes. Y la otra causa de muerte presunta es cuando existe algún siniestro. Por ejemplo, con lo que pasó ahorita, bueno, no ahorita, fue hace 2 años, con el volcán de fuego, con la erupción del volcán de fuego, se dice que muchas personas quedaron desaparecidas. Bueno, muchas personas tendrán la esperanza de que aún estén vivos por ahí, por algún otro lado, pero realmente esas personas, la mayoría fallecieron ahí. No hay necesidad de esperar 5 años para poderles declarar la muerte presunta. ¿Por qué? Porque aquí dice un artículo 64, el inciso C, dice que la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y se hubiera desaparecido por una causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Ese u otro siniestro pues alcanza obviamente, pues un huracán, puede ser un aluvión, o puede ser incluso una erupción volcánica, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando se da esto, o también cuando el conflicto armado interno, cuando se hicieron las tierras arrasadas y simplemente enterraron a las personas y muchas todavía están desaparecidas, pues se les puede declarar su muerte presunta. Eso sí, solo una pregunta. ¿Sí? Solo como en cuanto a la muerte presunta, por ejemplo, en el artículo 63 del Código Civil que habla de transcurridos los 5 años. Ajá. Lo que entiendo yo es que como que vemos que la familia, alguien quisiera tomar una herencia, en el caso ese. Sí. Entonces, pero supongo que pero me imagino yo que para que digamos que el abogado, la persona que va a hacer, por ejemplo, ya la herencia, el testamento y todo eso, supongo que tuvieron que haber agotado, por ejemplo, que dijera yo, alguna prueba física, por ejemplo, ir a los cementerios o algún lugar donde verificaron que sí no esté él. No sé si me explico. O sea, como que el abogado va a pedir ciertos documentos para estar seguro que, bueno, mire, pasaron 5 años, pero él igual solicitó que le dijera yo, por ejemplo, un registro en el cementerio general, si no aparece el nombre de ahí, que lleven constancia de que ya verificaron que no esté o no están así. Sí, esa es una forma en la cual lo puede hacer. Realmente aquí la ley también nos da nuestra propia solución sin ir con mayores pruebas. Porque se declaró primero la ausencia. La ausencia se la tuvo que comprobar. Al comprobar la ausencia de la persona, la misma ley dice, o sea, no hay que presentar incluso de que no hay, porque el hecho de que no esté enterrado o que no se sepa de que está enterrado en algún otro lugar, tampoco va a acreditarnos de que esté muerto. Lo único que nos acredita eso es de que no está enterrado en ese lugar. Eso es lo único que me acredita. Yo como juez de ese objetivo, mire, eso no me muestra que realmente murió.
Aquí lo que me están Lick. mostrando es Sí, una de pregunta. que no está en ese lugar. Permítame. Claro. Entonces la ley aquí nos dice, Ujú. está declarada la ausencia, pasaron 5 años, solo demostramos la certificación de cuándo se declaró la ausencia, que pasaron 5 años, ahí sí presentamos testigos en el sentido de que no hemos tenido información sobre esa persona, y pues como la ley misma dice de que pasaron 5 años, no hay noticias de esa persona y ya se declaró su ausencia, pues sí que se declare la muerte presunta, ¿verdad? Y la última, y esa como acta, el que usted mencionó, creo que usó acta, fue lo que dijo, donde se demuestra la ausencia, quién hace o cómo. Ese es un trámite, es que mire, se llama trámite extrajudicial de ante notario de la ausencia, es decir, inicia, usted va con notario y dice de que tal persona se fue del país, ¿va? Digamos, ¿va? O no lo encuentra. Ujú. No tengo representante legal y la verdad yo necesito que se venda un bien inmueble, ¿va? Por ejemplo, un bien inmueble. Ujú. Digamos un hermano suyo, ¿va? Ujú. Yo necesito que vendamos un bien inmueble de él porque sus hijos necesitan dinero, ¿va? Y como él no está trabajando, pues necesitamos vender ese bien inmueble para ayudarnos. Entonces entonces viene el notario y empieza con el trámite de la ausencia, ¿va? No dejó ningún representante, no, entonces se va a ver al archivo de poderes, no hay ningún representante, con eso ya pruebo de que no dejó representante del país. Voy a migración, puede ser de que salió del país, me dan una constancia de que salió en tal fecha, pues con eso ya pruebo que no está en el país, no dejó representante, se puede declarar la ausencia. Ahí viene lo complicado. Hay una negativa, porque en migración no hay ninguna salida, es decir, se fueron por puntos ciegos porque realmente estaban mojados. Ujú. Entonces, presento la negativa, presento testigos en el sentido de que, mire, yo tengo conocimiento de que esa persona se fue a los Estados Unidos, que no sé qué, no sé cuánto, en tal fecha aproximadamente. Entonces presenta los testigos. Entonces usted hace toda esa documentación, la lleva a la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación pues dará un dictamen favorable o desfavorable. Cualquiera de los dos casos, que sea favorable o desfavorable, usted lo lleva ante el juez y ya el juez ahí con todas las pruebas que le lleva a usted va a declarar la ausencia de la persona. Excelente, Lick, muy amable, gracias. Ese es el trámite de la ausencia, es un trámite mixto. Sí, puede ser que no es nomás como llegar con un abogado, decirle, mire, desapareció y ya, démoslo por. Ajá, no, es un trámite y muy Sí, pues. engorroso. La PGN Ok. puede pasar 6 a 8 meses. Sí, pues eso iba yo, que no es nomás como llegar con el notario y mire, No, presuntamente démoslo muerto, ¿ah? Sí, pues no se puede. hay que probar, las instituciones van a pedir ciertos documentos. Lo más complicado es comprobar la ausencia. Al comprobar la ausencia, ya la muerte presunta con fundamento en el artículo 63, pasaron 5 años que se declara la muerte presunta, ¿verdad? Buenísimo, gracias, Lick. De Lick, nada, y en el amigo. caso de que al que están declarando como muerto, llegado los 5 años, él puede pedir un recurso de exhibición a favor de él para votar esa declaración de muerto. Que se aparezca a los 7 años, dice usted, posteriormente, ¿va? Digamos. Póngale 5 años, un mes o 6 Sí, años. sí. Después de los Pedir 5 un recurso incluso de después de exhibición declarar personal, su por muerte favor. presunta. Porque, por ejemplo, puede ser de que transcurrieron 5 años, un mes, pero todavía no se ha declarado la muerte presunta, porque también ese trámite ante tribunales no es de una semana, ¿verdad? Son de unos 6, 8 meses, si bien nos va. Tiene que estar declarada la muerte presunta, digamos. Bueno, se declaró la muerte presunta y de repente viene y dice, no estaba muerto, andaba de parranda, ¿va? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Yo podría pedir una exhibición personal a mi favor para que se dé, sí puede ser la exhibición personal, y que con esa exhibición personal se inicien los trámites posteriores para ir ante el juez y que el juez revoque una revocación de la muerte presunta y después que el juez, al hacer la revocación, se envíe la orden a RENAP que se cancele el acta de función. Ah, la gran pipa. Pero en el caso de que un tercero utilizó este mecanismo para vender sus cosas y el otro con tal de recuperar, aparte de pedir la exhibición personal a favor del damnificado, inicia otro el proceso para recuperación de los bienes que el otro le vendió. No entendí. Sí, por supuesto, ahí todo eso, obviamente ahí se pediría al juez de que se revoque todo esto y los actos posteriores a la declaración de la interdicción y la restitución de los bienes. Entonces ahí sí puede ser, después de eso se tendría que hacer un juicio de reivindicación de los bienes ante un juez civil, o sea, sería un juicio tras juicio tras juicio tras juicio.
Pero ¿por qué no fue representante antes? Pues es su problema por dejar representantes. Que ya se mejoran abogados con nosotros. Gracias, Lick. Licenciado, ¿alguna pregunta? Sí, Después de que se declara la muerte presunta de alguna persona, el proceso testamentario, en caso de haber, es un proceso largo, dándose los avisos en la Corte Suprema de Justicia, en todos los registros. Entonces, mi ajá. pregunta es, después de que la muerte presunta pase 5 años, tiene que hacerse todo el proceso de un proceso testamentario. Sí, esa es aparte. En, Si en dejó dado, testamento, en va al dado proceso caso, testamentario. en dado caso que el ejemplo que usted mencionaba de que, digamos, algún hermano de la persona quiere vender alguna propiedad para darle sustento, digamos, a los sobrinos, tiene que hacer el proceso testamentario o intestamentario, cual sea el caso, debe esperar todo ese tiempo. Claro, si se declaró la ausencia, tiene Ajá, que pasar 5 años de que no se haya noticias. Por eso sí, sí, no tienen que haber noticias de esa persona. Se desapareció. No sabemos qué pasó con esa persona declarada la ausencia. ajá, Se da esa declaración de ausencia, se esperan 5 años, no tenemos noticias de eso, pues podemos empezar con el trámite de la muerte presunta. Se declara la muerte presunta. A partir de la declaración de la muerte, de muerte presunta, como ya se declaró muerto, pues se va ante notario y ante notario, mire, hay un testamento. Ellos son los herederos. Mire, no hay testamento. Bueno, entonces hay que erradicar el intestado y hay que declarar a los herederos en otro proceso aparte. excelente, gracias. Entonces, al final de cuentas, pues, y si digamos a los 20 años, insisto, no estaba muerta, nada de parranda, pues tiene que hacer un juicio para poder de la de revocación, de la declaración de la muerte presunta y la restitución de conocimiento. Excelente, gracias. Como De que, nada. por ejemplo, pareciera Cristina Cabeza. Un ejemplo. A ella no se le ha declarado la muerte presunta todavía. A la gran, pero sí ya tiene bastante tiempo ese caso, Sí, ¿no? sí, sí, pero bueno, sería de ver bien. El problema es de que para algunos jueces, algunos abogados, al no haber cuerpo, no hay delito. O sea, ¿cómo me pueden achacar a mí la comisión de en este caso, femicidio, si no hay cuerpo, ¿verdad? Y eso es algo que se está hablando en la actualidad. Lick, pero A ella se entonces, le puede declarar la muerte presunta, por supuesto. sí, porque pues según lo que dice el artículo 63, está ausente, ya lleva más de 5 años. Pero la El ausencia que tiene que ser declarada. cuerpo no significa que no que esté viva, pues, pienso yo, ¿ah? Sí, Yo pero, también pienso lo mismo. Rick, perdone, pero Por eso es supongo que que no. ahí, Yo pienso lo pero, mismo que usted. Rick, perdone, pero yo creo que ahí supongo que a los familiares de Cristina son a los que no les conviene que declaren la muerte presunta, o sí. No sé si les convendrá a ellos estar en este proceso. Pues sí, porque ese es un fundamento para decir, bueno, sí existe una muerte. Sí, pues, ok. Siento que sí les ellos, sí, yo pienso que sí, sí la declararon. Yo pienso que sí lo Lick, pueden haber. buenas noches, Lick. Buenas noches. Perdone la pregunta, que interesante está en el tema que se está acotando de la muerte presunta. Yo solo tengo una duda porque no le escuché bien. Suponiendo que la persona después de 5 años, un mes aparece, digamos, y Ya declarada, ¿verdad? La ausencia. se hace la exhibición personal, ¿en dónde se inicia ese trámite, Lick? Disculpe, o sea, ese proceso. La exhibición personal puede ser ante cualquier juez. Ah, perfecto. Puede ser interpuesta por usted mismo, o sea, y aparecida, o puede ser interpuesta por cualquier otra persona a su favor. Es una garantía constitucional, entonces puede ser Ah, ante cualquier juzgado, por cualquier persona, por cualquier medio. Puede ir usted al juzgado a solicitarla, puede hacerlo por escrito, puede hacerlo de manera verbal y puede hacerla por teléfono. perfecto, licenciado, muchas gracias. De Y nada, la es una última, garantía constitucional ante Rick, cualquier perdone que la juzgado. última, solo gracias ahí por la clase, porque la verdad son cosas como que de la vida real, interesantes, Sí, prácticas. correcto, O sea, yo siento que, correcto. sí, la verdad Lick, Tony. Solamente lo que quien estaba hablando anteriormente,
Bueno. Por favor, Alfredo. No, Lick, solo era lo de... Ah, Gracias, ¿de qué era eso? Que gracias por la clase porque está como que muy interesante porque la verdad pues eso buscamos como que enfrentarnos a cosas reales, prácticas, de vivencias, ¿verdad? Y no tanto como que solo en lectura, que por supuesto es importante, pero este tipo de intercambio y su experiencia, pues es como que siento que lo va formando a uno, a tener ya criterios y saber dónde pararse, qué hacer y como que tener un poco interpretar. de calle también es bueno Ajá, para la interpretar academia. ciertos artículos, no solo leerlos y ya, sino qué consecuencias hay si declaro una muerte presunta No, falsa. sí, y mira estos artículos, todo lo que salió de duda. Sí, gracias. Yo creo que el compañero Carlos quería hablar también. Sí, por favor, Carlos. Eh, Perdón, Lick, solo no sé si ya respondieron o me perdí en algún momento, pero en el chat hay una pregunta y me parece bastante interesante y creo que es conveniente aclararla, que dice qué sucede si una persona finge su muerte en la línea de la muerte presunta, ¿verdad? Ajá. Si Puede ser finge su considerada como muerte, muerte así presunta. como Y yo creo que, no sé, usted me corrige. ¿En Guatemala hay algún vacío legal en cuanto a esto, o que sea tipificado como un delito? Porque yo creo que básicamente caería en lo que es estafa, eh, falsedad. sí, no sé, falsedad, sí, una identificación falsa automáticamente, ¿no? Estafa no caería. La estafa es pecuniario. ¿Ok? Sería una falsedad. Aquí no hay delito de fingir la muerte, voy a llamarlo así. ¿Se puede decir Está, que hay algún vacío legal entonces? hay un vacío legal a catalogarlo el hecho, la conducta de el supuesto jurídico de quien finja la muerte comete el delito de simulación de muerte, por ejemplo, ¿no? Voy a llamarlo así. Sí existe un vacío legal. Sí existe un Y vacío legal. Sí podría ser un tema de automáticamente tesis se incluso, puede ¿verdad? considerar como una suplantación de identidad, No porque no está suplantando a otra persona. Lo que está haciendo, bueno, pero es un bueno, no efecto. sé, Sí, sí es un efecto. Sí es un me voy a efecto. entender. Sí. Tiene razón. El primer delito que cometería sería el delito de falsedad ideológica y falsedad material, porque está insertando datos que no son ciertos dentro de un documento público, como es el acta de función, ¿verdad? La certificación del acta de función. Ahí y no solamente se va la persona que lo está fingiendo, sino que los Sí, funcionarios y empleados públicos, permítame, por favor, y empleados públicos que realizaron esa inscripción. Obviamente no me voy a ir solo así, ¿verdad? Tengo que tener otro nombre, otra identificación y ese otro tipo, sería dos veces el mismo delito. O sea, el otro hecho es en otro documento insertar datos falsos, como nombre falso, una dirección falsa, un estado civil falso y ante todo una suplantación de perdón. Estoy totalmente de acuerdo con usted. y perdone, entonces a la hora de haber un vacío legal, de igual manera es juzgado por falsedad o por perjuicio, injurio, creo que es, no me acuerdo. Pues por perjurio, Perjurio, yo ajá, no creo gracias. que haya perjurio, es falsedad ideológica y material. Y si fuera condenado o fuera juzgado por eso, ¿le dan algún tiempo de preso? ¿O lo Sí, dejan sí, solo por... Sí? sí, sí. Si le dan cárcel por eso. Sí, vamos a buscar la falsedad. Lee, si en caso dado el otro se declara muerto, automáticamente pierde también todos sus derechos y se lo pueden llegar a matar Fíjese que se le escucha cortado. 2 años No se después escucha, compañero. Está tomando. Se le escucha y cortado, no hay ajá. delito para quien lo comete. Era muerto, Fíjese, mi estimado bien lo pueden Diego. matar a la semana y media porque pierde todos sus derechos desde el momento de que se declaró muerto. Diego, fíjese que no se le escuchó lo que usted dijo. No va a tener buena señal porque se ve cortado. Internet, claro. Yo también tengo ese internet, entonces yo lo comprendo totalmente. Le decía a Lee que esa persona al declararse muerto pierde sus derechos y que tiempecito después bien lo pueden matar, que ya está muerto, o sea, de antemano ya está muerto. En cuyo caso, Sí, quien sí. hiciera el delito no lo pueden inculpar de eso porque ya lo habían declarado muerto tiempo atrás.
No, ahí estamos hablando de otra cosa, porque se tiene que comprobar de que, o sea, efectos secundarios para esa persona y sus herederos no, pero para quien mató a esa persona que sí está viva, sí es homicidio totalmente o asesinato. O Aunque sea, ya lo hayan declarado muerto porque ya lo hayan hace declarado muerto, 15 sí, meses. sí. Porque al final de Buenas cuentas noches. es una presunción, la muerte es presunta, no es una muerte fehaciente. Se presume ante la sociedad, ante la ley, de que falleció, pero por eso se llama muerte presunta. Ahora, al asesinarlo o al matarlo, ahí sí ya se le quita la vida, la muerte a otra persona y se le da muerte a otra persona. Por más de que se le haya declarado la muerte presunta, quien cometió ese delito tiene que presentar Tendría que y comprobarlo, llevarse a Lick. juicio, ¿no? Así como el caso de Arzu, que se presume que no se murió y solo fue un entierro simbólico. Así también como andan hablando de Roberto Barreda. Lick, Pero una pregunta. ese ya es una simulación, eso ya es una falsedad. Falsedad lógica, falsedad material. Es lo que hablamos del vacío legal en establecer la conducta de que quien finja su muerte, ¿verdad? Sí, pero la falsedad material sí está en el Código Penal y Eso son sí, falsedad lógica, falsedad de 2 material. a 6 años, estaba leyendo, está Sí, en el 321. 321. De falsedad sí tiene, sí, por supuesto. No estoy hablando de que no existe el delito de la simulación de la muerte. La Lick, falsedad de 2 a 6 años y la falsedad lógica de 2 a 6 años. ¿Qué se controló eso? Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Perdón. Fíjese que, por ejemplo, yo hace como 4 años desapareció mi ahijado. De él no se ha sabido nada. Según la mamá, él iba a ir a intercambiar un celular. Dejó la hora y el lugar a donde iba a ir y nunca volvió a aparecer. Entonces él ya lleva 4 años desaparecido y él fue heredero de un terreno. Entonces ahorita, ¿cómo se llama la mamá? No puede, o sea, sí puede ocupar el terreno, pero no lo puede vender porque todavía él todavía está como que existiera todavía, ¿verdad? Porque a él no lo han declarado. Se tiene que declarar la ausencia y posteriormente declarar su muerte. Gracias. Muy bien, de nada. Está complicado, pero sí Lick, está en la legislación. ¿Sí? ¿eso solo pueden hacer los familiares o pueden hacer las personas ajenas? Cualquier persona puede solicitar la declaración de ausencia y la Gracias, muerte Lick. presunta. Gracias. Bueno, gracias, Lick, por todo. Lick, buenas noches. Una pregunta, la última. Después de haber declarado la ausencia, por ejemplo, si la familia adquirió un bien inmueble, vienen, lo venden y cuando la persona aparece 7, 8 años después, ya la propiedad ya no es de la familia, ahí que ya chipilín, o todavía lo puede recuperar. Lo que pasa es que si lo vendieron, que hay algo que no se ha entendido. Para declarar la ausencia, el objeto de declaración de ausencia es de que exista una persona que lo represente, una persona que va a custodiar sus bienes. Entonces, si la persona que el juez lo nombró como representante legal lo vende, es válida. Es válido totalmente. Ok, pero eso es. Ahora, si no dejaron nada y solo se fue y aparece a los años y que ya no es su propiedad, pues ahí sí ya hubo algo fuera de todo eso, ¿verdad? Por eso es que se pide la declaración, porque ahí ya hay un documento de respaldo, ¿verdad? Para Correcto. que no pase lo que dijo el compañero. Correcto. Para que si de repente aparece y dice, pero ¿por qué vendiste mi casa? Un ejemplo, ¿ah? Ajá, Y yo estoy no estabas. de 10 años y aquí está el documento que me hace poseedor de tus cosas y lo siento mucho. O sea, es un respaldo. Es un respaldo, correcto, sí. Correcto. Lick, pero en ese caso, como esa persona ya vendió legal tiene que tener una carta
como la persona ya vendió el terreno, Permítame que están hablando dos al mismo tiempo. Vamos a ver, primero Sofía y que después el tercero vendió la casa o la propiedad, aparece 8 años, pide una exhibición personal en favor del presuntamente muerto. Una vez el juez dictamine a favor, él puede litigar la propiedad que vendieron sin su consentimiento. Fíjese que no se le entendió lo primero porque hubo dos intervenciones al mismo tiempo. En el caso anterior, la persona le declaran muerto 8 años después, se presenta, pide un recurso de exhibición personal en su favor, lo dan por vida y le restituyen sus derechos. Sí. Él puede pelear esa casa que vendieron. Sí. Y llevaría las probabilidades de ganar. Sí. ¿Pregunta? Sí, claro. Por ejemplo, si está la muerte presunta, hubo herederos, los herederos la venden, bueno, estuvo. Entonces vengo yo, a los años aparezco, sea con o no, con exhibición personal, llevo un juicio de revocación de la muerte presunta, se revoca la muerte presunta, se cancela la exhibición de la defunción, ya apareció otra vez a la vida jurídica como vivo. ¿Ahora qué pasó con mi casa? Hay un juicio de reivindicación de la propiedad en el cual yo voy a alegar de que se vendió ese bien inmueble en virtud de que se había declarado la muerte, pero yo nunca tuve conocimiento de todo ello y que eso pone buena fe y que por lo tanto se solicita la restitución. Ahora, ya depende del juez al momento de llevarse, de declarar, puede resolver, decir, mire, usted estuvo ausente, ¿sabe ni qué pasó con usted? Se declaró su ausencia y a pesar de que se declaró su ausencia, todavía pasó tiempo y usted no desapareció nunca, hasta ahorita está apareciendo ya que se vendió el bien inmueble, pues puede ser el juez del criterio de decir no al lugar al juicio de reivindicación de la propiedad, o sí. Ahí depende de las cosas que usted lleve también. Y depende del juez que le toque también. Puede ser un juez que dice que no, puede ser un juez que dice que sí. Puede ser que la sala diga después lo que el juez que no, o que vayan ante la Corte de Constitucionalidad y al final se vuelve un gran rollo. Nick, una preguntita última. Sí. En el caso, como usted dice, que si el juez dice que sí o no, ¿hay algún artículo donde se puede apoyarse con ese argumento? Hay muchos. La propiedad, la reivindicación de la propiedad, de la vida de la persona, hay muchos artículos. ¿Cuál uno se puede fundamentar? Okay, gracias. Uno en específico no le puedo dar, depende de estudiar el caso, porque aquí estamos hablando muy genérico. Tendría que ver el caso concreto, tendría que citar también reglamentos del Registro General de la Propiedad, de la Constitución, del Código de Proceso Civil y Mercantil, hay muchos. Bueno, gracias. Muy bien, vamos a dejar por hoy, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz noche, se cuidan. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Mañana ir a la Buenas noches, cuídense. Buenas noches, Ricastas. Lick, Gracias, vamos a subir la Lick. presentación, ¿verdad? ¿Perdón? Usted va a subir la presentación. Bien. No lo escuché, perdón. Usted va a subir la presentación hoy o mañana. Fíjese que como no la terminé, la siguiente clase cuando ya termine lo voy a subir. Gracias, Lick. Muy fino. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Cuídense, se cuiden, que descansen. Buena onda, Lick. Gracias. Anda, se cuidan, adiós. Noches. Licenciado, sigue grabando. Sí, ahorita gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Lick.